En este vídeo vas a conocer el principal motivo por el que la ansiedad se ha presentado en tu vida. Una necesidad fundamental cuando sufrimos ansiedad, ya que, como verás, la ansiedad, el trastorno de ansiedad, es una especie de falsa alarma que deberemos desactivar. Nos llevará un tiempo y mucho esfuerzo, pero para poder conseguirlo es fundamental conocer cuál es ese factor o esos factores principales que activaron el trastorno en nuestra vida. Para ayudarte con ello, he dividido este vídeo en tres partes. En la primera, te ayudará a entender dónde y cómo podemos encontrar ese origen, ese motivo principal. En la segunda parte del vídeo vas a conocer cuáles son los motivos principales y más comunes por los que surge el trastorno en la vida de las personas. Algo que te ayudará a identificar el tuyo, o en caso que te sea complicado, existen motivos por los que puede ser más complicado reconocer ese motivo, te ayudaré a comprender cómo puedes conseguirlo. Y en la última parte del vídeo, al final del vídeo, vas a conocer el modo en que puedes reaccionar a esos motivos para desactivar esa falsa alarma, para actuar en condiciones, ya sea normalizando esos miedos, esos temores que han activado la ansiedad, ya sea eliminando todos esos factores que han generado en ti la ansiedad, que no tienen nada que ver contigo y te causaban o te causarán tanto malestar. Así que empezamos con la primera parte. ¿Cómo puedes descubrir ese motivo o ese origen por el cual se ha activado la ansiedad en tu vida? Para conseguirlo, es fundamental ir atrás en el tiempo e intentar recordar cuál fue aquel primer día, aquel momento en que inició todo. Intentar recordar aquel día en que tal vez una crisis de pánico activó la ansiedad en nosotros, o ya fueron las taquicardias u otros síntomas, tanto físicos como mentales. En la vida de todas las personas con ansiedad existe un día en el que todo comenzó. Si no puedes recordarlo, ya sea porque eras muy pequeño o muy pequeña, o ya sea por otras circunstancias, no pasa nada. También durante este vídeo te ayudaré a identificar también cuál puede ser tu problema y cómo puedes ponerle remedio. Antes de ir a ese origen, es fundamental entender qué es la ansiedad o qué es el trastorno de ansiedad. Como te he explicado en mis vídeos, aquí puedes ver qué es la ansiedad. La ansiedad es una emoción universal que se da en todas las personas y adaptativa, que sirve para adaptarnos al medio. Es una emoción que se da para actuar, para que actuemos ante situaciones peligrosas o amenazantes que ponen en riesgo o pueden poner en riesgo nuestra vida. Cuando la ansiedad se da con ese sentido, por una circunstancia o un problema realmente que puede ser vital, tiene muchísimo sentido y nos ayuda a ponernos a salvo. Pero cuando esta ansiedad surge sin necesidad ni motivo aparente, cuando se da de una manera que nos condiciona y nos limita la vida por circunstancias que nada tienen de peligroso, es cuando surge el trastorno, que puedes ver en este vídeo para entenderlo mejor. Y te recomiendo que lo veas al final del vídeo. Un trastorno de esa ansiedad que lo que indica es un mal funcionamiento de esa emoción de la ansiedad. Un mal funcionamiento que lo que indica es que esa alarma, ese estado de alarma o mecanismo de alarma, que es tan útil cuando realmente existe el problema, que es la ansiedad, se está activando cuando no debe. Para entenderlo más fácilmente, una especie de falsa alarma. Pues bien, podemos pensar, por ejemplo, en una alarma de esas comunes que conocemos, ¿no? Que hay en una casa, entendiendo que cuando alguien instala una alarma en casa es para protegerse. Esta alarma normalmente debería activarse en el caso de que entrase un ladrón o en el caso de que pudiese quemarse algo y provocar un incendio. Una alarma con mucho sentido. Pero imagina que un día estás durmiendo y de repente esa alarma suena. Escuchas ese estruendo, ese ruido constante que te despierta y te hace sentir pánico. No sabes qué está pasando. En tu cabeza llegan todo tipo de suposiciones, de preocupaciones. Y rápidamente sientes la necesidad de buscar ayuda, de llamar a los bomberos, llamar a la policía o a quien fuera. Pero antes de hacerlo, vas a buscar o vas a intentar entender cuál puede ser el origen de esa alarma. No sea que cualquier otro elemento que nada tiene que ver con un peligro haya activado esa alarma. Así pues, imagínate que caminando observas que te dejaste la ventana abierta y ha entrado un pajarillo que se ha puesto a comer un trozo de pan que habías dejado en la cocina. Y ese es el motivo, por ejemplo, de esta alarma. Como entenderás, eso es una falsa alarma. Y el motivo en este caso es el pajarillo que ha entrado por la ventana. Un problema en el que podemos tener que ver o no tener que ver, pero un problema de fácil solución. Una vez lo entendemos, no necesitamos llamar a la policía ni a los bomberos. Y esa ansiedad que hemos sentido por ese posible peligro pasa directamente. Y no pasa nada. Seguimos a salvo. Hemos entendido que es una falsa alarma y no hay nada de qué preocuparse. Pues bien, con el trastorno de ansiedad pasa algo parecido, pero no es tan sencillo desactivar esa falsa alarma. Pero necesitamos descubrir ese motivo o esos motivos principales. En el caso de la casa, pues es el pajarillo que se ha colado por la ventana. Y en nuestro caso, descubrir los motivos que han hecho que se active el trastorno de nosotros, que han hecho que algo dentro de nosotros haya considerado necesario activar a la ansiedad
para ponernos a salvo. Si te está gustando este vídeo, no olvides darle al botón de me gusta que está aquí abajo, no te cuesta nada. Y también sería genial que compartieras el vídeo con cualquier persona a la que creas que este vídeo puede ayudar. Y antes de seguir con el vídeo, comentarte también que no te olvides en suscribirte, tienes un botón aquí abajo que puedes suscribirse, y dándole a la campanita, pues cualquier futuro vídeo que vaya apareciendo en este canal te aparecerá en automático y espero que te ayude a entender mejor qué es la ansiedad, cómo funciona y sobre todo a que puedas sentirte mucho mejor. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Seguro que una o diferentes preocupaciones han hecho que algo dentro de nosotros crea que nuestra vida está en peligro. Y es por eso que ha activado el trastorno de ansiedad. Y para ir a ese motivo es fundamental ir a ese origen, a ese inicio en que la ansiedad se activó en nosotros. Ese día en que empezó todo. Intenta recordarlo, intenta pensar qué sentías aquel día, qué pensabas, qué estaba pasando, qué sucedía en los días anteriores y cuál era tu mayor preocupación. O ese elemento que tal vez, debido a un miedo excesivo, a un temor excesivo, hizo que se activasen en ti todas las alarmas. Así, haciéndote estas preguntas, yendo a ese origen, podrás descubrir el principal o principales motivos por los que el trastorno de ansiedad llegó a tu vida. Y ahora, para ayudarte, voy a ir a la segunda parte del vídeo donde te voy a explicar cuáles son esos motivos más comunes por los que se activa la ansiedad en la vida de las personas. Así llegamos a la segunda parte del vídeo donde te explicaré cuáles son estos motivos fundamentales o más comunes por los que se activa la ansiedad. Como te decía, la ansiedad se activa porque algo hace entender a nuestro organismo, a una inteligencia que llevamos dentro, que nuestra vida puede correr un peligro. Y esta sensación puede venir bien de un cambio muy drástico en nuestra vida, ya sea por ejemplo un despido, ya sea un cambio de casa, ya sea una pérdida o ya sea una ruptura con una pareja. También puede venir de temores infundados muchas veces, pero que nos hacen vivir o activar esa alarma constantemente en nuestro organismo hasta que de un día para otro pues hay algo dentro de nosotros que dice algo puede pasar. Sucede muchas veces cuando sin darnos cuenta atraemos emociones negativas o emociones de peligro constantemente a nuestra vida, ya sea por leer noticias que nos generan impacto emocional, aunque no nos parezca, ya sea por ver cierto tipo de películas o de series constantemente, e incluso videojuegos, por ejemplo. Ese es otro de los factores. También entre los factores están los cambios hormonales. Y muchas veces, por ejemplo, los cambios menstruales en las mujeres pues activan o hacen más fácil que se active el trastorno de ansiedad o la ansiedad en las personas. Y del mismo modo que estos cambios hormonales, también los problemas en la tiroides pueden activar estos cambios hormonales. Y más aún las sustancias tóxicas, como las drogas. Hacer uso de ciertas drogas o excitantes en exceso, pues genera este desequilibrio hormonal que hace que se activen más las hormonas del estrés, desactivándose esas otras hormonas, como la serotonina, que nos ayudan a relajarnos y a mantener la calma. Aparte de esto, ciertas fobias, debido a accidentes, a traumas o a hechos pasados, pueden haber hecho activar la ansiedad en ti. Y en estos últimos casos puede ser más complicado a veces entender ese motivo, porque igual se ha quedado escondido en nuestra memoria y nos cuesta reconocerlo. Sea como sea, es fundamental reconocerlo. Y si tu vida está muy condicionada y limitada y ves o te parece difícil encontrar ese motivo, te recomiendo acercarte al médico y que pueda ser él el que te ayude a que descubráis juntos ese motivo fundamental. Y así llegamos a la tercera parte de este vídeo y de tu camino para que puedas tratar ese motivo fundamental, esos motivos fundamentales y empiece a cambiar tu vida junto al trastorno de ansiedad. Una vez hemos reconocido el motivo, los motivos fundamentales, y una vez aceptamos que solo sufrimos ansiedad, para ello puedes ver estos vídeos de aquí, donde se habla de qué es la ansiedad, cómo funciona y cómo podemos, por ejemplo, a través de los síntomas, certificar, asegurarnos de que solo es ansiedad e ir quitando esos otros temores y preocupaciones que solo nos hacen sentir más ansiedad, pues una vez reconocemos el motivo y la hemos aceptado, el camino para superarla supone que empecemos a desactivar esa falsa alarma, que empecemos a cambiar el modo en que vivimos esas situaciones, hechos o elementos que han hecho que se active la ansiedad en nosotros y se mantenga. Para ello, para resumirlo, hay dos soluciones. Si los motivos son situaciones normales y corrientes que tienen que ver con nuestra vida y vamos a tener que actuar ante ellos, como puede ser salir a la calle, comunicarnos con la gente, dejar de ser tan temerosos y hipocondríacos, elementos comunes y corrientes que no tienen por qué generarnos ningún daño, pues deberemos normalizarlos. Esto se da mucho en las fobias y en el estrés postraumático, por ejemplo. Deberemos reconocer esos motivos y poco a poco exponernos a esas situaciones para que podamos sentirlas como normales. Y en vez de reaccionar con ansiedad, reaccionamos de una manera lógica y mesurada, con calma y relajación, entendiendo que no nos va a pasar nada. Es sencillo decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Y para ello necesitas exponerte poco a poco, de una manera gradual, de situaciones que te generen poco impacto emocional a situaciones que te cueste más exponerte a ellas. Por poner un ejemplo, si tienes fobia, por ejemplo, a conducir, pues inicialmente te aconsejo que te ayudes de un ser querido, que te subas al coche sin necesidad de conducir,
para que poco a poco pues, puedas hacer pocos kilómetros inicialmente y con el tiempo, siempre acompañado o acompañada, te sea más sencillo dar los pasos sucesivos para ir exponiéndote a situaciones más complicadas respecto a esa fobia. Eso se trata de normalizar esos motivos, ya que esos motivos no nos causan ningún mal. Pero también existen motivos que sí que nos harían daño y sí nos podrían hacer daño, como pueden ser, por ejemplo, las drogas, realizar tareas o estar en situaciones que realmente suponen un peligro para nosotros o para nuestra forma de ser, o el estar con gente, por ejemplo, que no tiene nada que ver con nosotros y nos hace sentir emocionalmente de una manera negativa, haciendo entender a nuestro interior que puede pasarnos algo, que algo puede suceder. Situaciones de estas hay muchas. Y si ves que esa situación no tiene que ver contigo, ese elemento o ese motivo no tiene nada que ver contigo y no lo quieres para ti, pues ha llegado el momento de empezar a hacer aquello que te hace bien y empezar a soltar aquello que te hace daño. Este es el mensaje que la ansiedad va a traer a tu vida. El que pienses más en ti, el que actúes conforme a quien eres y el que dejes de lado todo aquello que no te hace bien, todo aquello que no te sirve. Así que, primero, reconocer los motivos. Segundo, descubrir entre los motivos más comunes cuál puede ser el tuyo. Y tercero, actuar ante ellos. Actuar, bien sea normalizando ese motivo, porque no tiene por qué hacerte ningún daño, bien sea eliminándolo, sacándolo de tu vida, ya que realmente podría hacerte daño, ya que bien o no es para ti o puede dañarte física o emocionalmente. Espero que este vídeo te haya gustado y te agradecería muchísimo que le dieses a me gusta, lo compartieses con cualquier persona a la que creas que pueda ayudar o me comentases aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido, cuál es tu caso y cuál crees que puede ser tu motivo. Entre todos puede ser mucho más fácil ayudarnos, ya que tanto tú como yo y muchísimas otras personas hemos vivido, hemos sufrido o sufrimos este trastorno. Un abrazo y nos vemos en próximos vídeos.